Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan por Facebook y por YouTube. A nombre del Centro de Análisis y Prospectivas, les doy la más cordial bienvenida a este foro sobre desastres naturales y políticas públicas. Quiero empezar por presentarles a nuestros participantes. Está con nosotros en la sesión el licenciado Manuel Aguilera Gómez, que fue ex investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ex investigador del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, catedrático universitario, Premio Nacional de Economía Banamex y funcionario, ex jefe del Departamento del Distrito Federal de la Ciudad de México. Y lo más valioso, encargado en términos políticos y económicos de la reconstrucción del sismo de 1985. Su tema es experiencias y enseñanzas del proceso de reconstrucción de los sismos de 1985. Nos acompaña también el doctor Juan de Dios Pineda Guadarrama, participante, miembro catedrático de la Universidad de Nuevo México, doctor honoris causa por la Universidad de Taiyín en China. Está también con nosotros el doctor Federico Montes, catedrático en Ciencia Política y Gobierno y asesor en las mismas materias en distintas áreas. Vamos a empezar. Traemos problemas de tiempo. Todos andamos un poco apresurados, igual que todo el público que nos acompaña. Pero quiero decirles que el evento durará más o menos una hora y nos repartimos el tiempo en este espacio de tiempo. Decía Don Quijote a Sancho, en la tardanza está el peligro. Vamos a empezar. Bienvenido a todos nuestros participantes y televidentes que nos ven. Solo quiero dar la presentación. El hombre es muy curioso, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. En este concepto, generalmente el hombre, en lo corto que es su vida, da por supuesto que la naturaleza es constante, hasta que la misma naturaleza nos recuerda que no es así. Y nos recuerda con sismos, inundaciones, en los tiempos actuales en México, y también pandemias. Las pandemias son terribles. Nos generan desastres, trastocan las sociedades, las relaciones de producción, políticas, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son terribles. Sin embargo, la fuerza de la naturaleza termina por imponerse. ¿Sí? Y en este contexto es cuando nos damos cuenta de lo endeble que es el hombre frente a la naturaleza. Las sociedades, con todo lo avanzado que son, toda su organización política, somos endebles frente a los embates y la fuerza de la naturaleza. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al licenciado Manuel Aguilera Gómez. Gracias por su generosidad, licenciado Aguilera. Si nos hiciera usted favor de compartir lo que fue el sismo del 85, la enorme tarea de ver la ciudad derrumbada. En la mañana del 19. La tarea de reconstruirla. Lo escuchamos y lo vemos, don Manuel. Muy bien. El 19 de septiembre en la mañana, a las 7:20 de la mañana, se produjo un sismo en 1985. 36 horas después se produjo una réplica que terminó por su efecto destructivo en la ciudad. El daño se causó fundamentalmente en la zona antigua de la ciudad, en las antiguas colonias que giran en torno al Zócalo de la Ciudad de México. Frente al riesgo inminente, bueno, casi todas ellas, estos inmuebles eran objeto del tratamiento de las rentas congeladas. Pagaban rentas verdaderamente ridículas. Pero se fue creando en estas comunidades un espíritu de solidaridad que se traducía en la exigencia de que pagaran el agua, pagaran la electricidad. Bueno, este marco dio origen a que
fueran los principales daños los que se localizaron en estas zonas, en estas propiedades, muchas de ellas de antemano derruidas. Para enfrentar un problema que era que los jueces determinaran el desalojo de esos inmuebles por el riesgo de inestabilidad en su construcción, el gobierno tomó la decisión de expropiarlas y en efecto se hizo un decreto expropiatorio que comprendía alrededor de 4.300 predios en toda la ciudad. Fueron tantos los errores que se cometieron en este primer decreto que el presidente Miguel de la Madrid tomó la decisión de cancelarlo y emitir un segundo decreto que ya no tuviera tantos errores. Y así, en el mes de noviembre, ya se habían expropiado alrededor de 4.300 propiedades. Acto seguido, el gobierno creó un organismo que se llamó Renovación Habitacional Popular, que se iba a encargar de la reconstrucción de estos inmuebles. Que antes de tomar la decisión de la reconstrucción, se hizo un censo de todos los damnificados. Estos damnificados, esta información arrojó datos verdaderamente singulares. Voy a referirme a algunos. Había un sanitario por cada 19 familias. Había gente que no podía uno imaginar que pudiera estar viviendo en un closet. Es el caso de un policía o de una anciana que vivía debajo de una escalera y que se encargaba de abrir y cerrar la puerta en las noches. Había varios burdeles cuyas señoras que vivían en esas actividades, ahí estaban donde residían. Este censo fue acompañado de una verificación visual por parte de técnicos para determinar qué es lo que se tenía que hacer en cada uno de los predios. Y así se clasificaron los predios en daños menores, en daños estructurales y la necesidad de la demolición. La mayor parte de los inmuebles fueron catalogados como demolibles, es decir, tenían que ser demolidos y construir en su lugar. El asunto es que el suceso natural, la tremenda devastación que provocó los sismos, se dio en el marco de un gran rencor social. Había un gran rencor en la sociedad, o en una parte muy importante de la sociedad del centro de la ciudad, a causa del efecto devastador que tuvieron la construcción de los ejes viales cuando el gobernador de la Ciudad de México era Carlos Ham González. Sobre todo en la construcción del eje 1 norte, 2 norte, 1 poniente. En esos 3 ejes se devastaron sobre todo zonas como la colonia Guerrero, en donde se fue desarrollando un clima de resistencia que tenía el título de resistencia de protección de los inquilinos. El resultado de esto es que cuando la gente encargada de renovación quiso hacer una evaluación física más cercana, la gente los rechazó a pedradas y no los dejó entrar a los inmuebles. Era un clima de absoluta confrontación. En ese momento
una circunstancia que favoreció mi incorporación como director del programa. Más o menos a finales del mes de marzo hubo la inauguración del primer inmueble reconstruido después de los sismos. Fue invitado el presidente de la República a la inauguración en una de las calles de Tepito, y al salir del inmueble, después de toda la ceremonia, el director de la Cruz Roja Mexicana se acercó con el presidente y le dijo: no se confunda, señor presidente, no quiero yo formar parte de un complot y de un engaño al presidente. Este inmueble no lo construyó el gobierno, no lo reconstruyó el gobierno, lo reconstruyó la Cruz Roja Mexicana con fondos que vinieron del extranjero. El presidente, verdaderamente enfadado por el engaño de que había sido víctima, tomó la decisión de destituir a los órganos de dirección de renovación habitacional. Con ese motivo, y pese a las evidentes desacuerdos que yo había tenido con el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, tomaron la decisión de proponerme como director del organismo. ¿Qué hice? ¿En qué consistió? Con base en la información que teníamos, nuevamente el carácter de los daños y la situación social de los que habitaban en esos inmuebles, le propusimos al Consejo Directivo de Renovación Habitacional Popular un contrato tipo según los daños que habrían sufrido cada uno de los inmuebles. Uno para daños menores, otro para daños estructurales y otro para demolición. En todos los casos, el primer problema que tuvimos que enfrentar era: si ya convencemos a la gente de que se salga de las ruinas donde está viviendo, ¿en dónde va a vivir esa gente? Y empezamos a construir unas habitaciones, unas viviendas provisionales de cartón, que sin embargo, por un origen no muy claro, empezaron a ser objeto de incendio. El incendio más grave fue en Peralvillo 33, donde todas estas viviendas provisionales fueron quemadas. Entonces, frente a esa situación, examinamos el material que se estaba utilizando en las viviendas provisionales y lo cambiamos. Pusimos asbesto y pusimos fierro. Con eso se construyeron las viviendas provisionales. Allí enfrentábamos otro problema. La gente se salía, pero en muchos casos, ¿de qué iba a vivir si buena parte de su actividad económica estaba vinculada a su domicilio? Voy a poner el ejemplo de las prostitutas. Hubo como 7 inmuebles que estaban dedicados a la prostitución y la gente vivía ahí en esos inmuebles, y por esa razón se les reconoció su derecho a tener esa vivienda. ¿De qué iban a vivir? Vinieron un grupo de gentes a hablar conmigo y llegamos al acuerdo de que crearíamos un módulo provisional para todas ellas, a condición de que no hubiera ni música, ni bebida, ni la venta de bebidas alcohólicas. Con ese motivo, pues, pudimos incorporarlas al programa y de buen agrado lo hicieron. El problema estaba de que iban a vivir. Entonces llegué a un acuerdo con ellos, insisto, en que siguieran ejerciendo dentro del campamento su oficio. Y así, el problema era encontrar en cada caso una solución a un problema que era muy frecuente. Dentro del domicilio tenían su actividad económica. Eran
vendedores de pan, fabricantes de pan, había unas pequeñas farmacias, en fin, un conjunto de actividades que la gente reclamaba el derecho a seguir trabajando mientras hacíamos la reconstrucción. Y entonces, en los distintos módulos, en cada uno de los módulos, fuimos estableciendo una especie de área productiva y comercial donde pudieran desempeñar sus funciones cada uno de los damnificados. Y así, algo muy importante, el dinero para la reconstrucción. El dinero provino de un crédito del Banco Mundial de $500 millones, siempre y cuando ese dinero se destinara a la vivienda de familias pobres. Por esa razón, no fue posible con esos fondos realizar la reconstrucción de Tlatelolco, sino simplemente el programa de renovación habitacional popular. Por cierto, de los $500 millones, solamente utilizamos $326 millones, algo así. Bueno, el sistema de construcción fueron con compañías privadas constructoras que concursaban, porque eso nos exigía el Banco Mundial, que la asignación de los contratos se hicieran por concursos cerrados, pero concursos al final de cuentas. Y así todas las obras fueron asignadas por el sistema de concursos. En el camino fue necesario ajustar la clasificación que originalmente se había hecho respecto de los daños recibidos por los sismos con motivo de los sismos en la ciudad. En algunos casos fueron reclasificados de daños menores a daños estructurales. En otros casos de daños estructurales se dictaminaron como la necesidad de la demolición. Tuvimos, sin embargo, un problema que era muy difícil de resolver. Eran aquellos inmuebles que tenían un carácter histórico, que tenían características arquitectónicas muy importantes y que llevaban siglos, en algunos casos, de haber sido construidos y que el sismo se había encargado de dañarlos. Tomamos la decisión, en mi opinión equivocada, de excluir estos alrededor de 40, 50 inmuebles que tenían esa condición de ser muebles clasificados. Le digo que fue un error porque debimos haber hecho un esfuerzo mayor para su rehabilitación y hacerlos habitables. Era muy cara la rehabilitación, ciertamente, pero debimos haber hecho. ¿Por qué pasó? Nosotros tapiamos esos inmuebles y con los años alguien encontró la forma de hacerle un agujero para poder penetrar en ellos y todavía siguen en esos inmuebles viviendo algunas familias. Mucho favor le habríamos hecho a la ciudad si hubiéramos tomado la decisión de seguir haciendo las obras de renovación de esos inmuebles. ¿Cuál es el saldo? Entre casas habitación, la mayor parte, y establecimientos comerciales, fueron 48,600 inmuebles, 48,600 familias las que resultaron beneficiadas. Hubo un problema que tuvimos que enfrentar. En el momento de hacer el censo, encontramos que había lo que
En la jerga popular se denominaban familias desdobladas, es decir, arrimados. Hijos que estaban viviendo con sus padres en el mismo inmueble y que reclamaban su legítimo derecho a una vivienda. Eso era un problema difícil de resolver porque abríamos una puerta para que mucha gente entrara en su calidad de desdoblada. Por fortuna, tomamos como referencia el censo de población, el censo de cada uno de las viviendas, y con base en eso resolvimos que los desdoblados tuvieran derecho a un crédito. El segundo problema, y eso sí fue gravísimo, es que la expropiación fue catalogada como ilegal por una razón. En las causas de utilidad pública no se hace referencia a los daños originados por catástrofes. Y algo más. ¿Cuál iba a ser el régimen de propiedad de estos nuevos inmuebles? Se optó que fuera un sistema de propiedad compartida, no la copropiedad, sino el de que pudieran tener de la puerta de su casa hacia adentro era propiedad privada, de la puerta de su casa hacia afuera fuera propiedad común. El régimen de propiedad en condominio, esencialmente. Ese fue por el que se optó, pero había que, y se hizo una modificación legal, el Congreso de la Unión lo hizo, de que en el régimen, en las leyes del régimen de propiedad y condominio, se establece la obligación de un lugar específico por cada 2 lugares de estacionamiento por cada departamento. Eso nos iba a significar más de 100,000 metros, de 100,000 estacionamientos. No se podía hacer, no había terreno en las zonas expropiadas para los automóviles. Entonces se tomó la decisión de crear el régimen de propiedad en condominio vecinal, en donde quedaban excluidas la exigencia de los estacionamientos. Algo que me parece muy importante subrayar. Teníamos como referencia el censo de cada una de las familias que estaban habitando en los muebles que fueron expropiados. Pero necesitábamos un orden jurídico, un orden sistemático que pudiera garantizar a todos y cada uno de ellos la propiedad de sus casas. Fue definitiva la ayuda que nos proporcionó el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Lo que pasó es que para constituir el régimen de propiedad en condominio, el Colegio de Notarios dividió el trabajo de los 4,300 inmuebles entre todos los notarios, quienes hicieron el trabajo de constituir el régimen de propiedad en condominio y emitir las escrituras de adjudicación personal en cada uno de los departamentos y de las accesorias. Ese trabajo minucioso, cuidadoso, sistemático, que le dio además certeza jurídica a todos los damnificados, fue decisivo en la organización del trabajo de renovación. Y aprovecho la ocasión para subrayar la solidaridad de todos y cada uno de los notarios que dieron su trabajo de manera gratuita a todos los beneficiarios. Y así pasaban por mi oficina
Entonces, cada uno de los 4.300 inmuebles en que firmaban su escritura y firmaban el régimen de propiedad en condominio. Fue un trabajo muy interesante, muy complejo, porque, insisto, había un sedimento de resentimiento social en la mayor parte de los damnificados. Pudimos vencer ese sentimiento, los convencimos de la buena fe que nos movía y en la medida que empezamos a entregarle las primeras casas físicamente y que se las entregamos con las escrituras correspondientes, fuimos ganando la solidaridad, el respeto y el apoyo de los damnificados. Voy a hacer finalmente referencia a un hecho que para mí es emblemático. Llegó una misión del Banco Mundial para ver qué estábamos haciendo en la reconstrucción. Entonces me reuní con ellos y les expliqué lo que estábamos empezando a hacer en las diferentes partes de la ciudad. Habíamos dividido en 12 zonas la ciudad de México para fines de reconstrucción. Y entonces uno de ellos sugirió que querían ir al día siguiente a visitar a cualquiera de las zonas. Entonces yo le dije, pues vamos a Tepito. Llegamos a Tepito como a las 9:30 de la mañana y ahí con dificultades, porque había dificultades físicas para ingresar a la zona de construcción. Los comerciantes de Tepito accedieron a que un día a la semana dejaban limpias todas las calles a efecto de poder mover el material y llevarlo al centro de Tepito. Bueno, entramos a Tepito, entramos a través de los campamentos que habíamos construido también en las calles. Ahí mucha gente me reconoció. En fin, y llevé a estos miembros de la misión del Banco Mundial a conocer lo que estábamos empezando a hacer, es decir, estaban los cimientos, las primeras paredes, en fin. Para mi sorpresa, después de regresar de ese periplo, recibí la llamada de la Secretaría de Hacienda diciéndome que la gente del Banco Mundial querían hacer lo mismo, pero ahora en todas las zonas. Entonces nos quedamos de ver a las 7 de la mañana y así empezamos a recorrer todas las zonas y terminamos a las 5 de la tarde. Bueno, al terminar el recorrido, el presidente de la misión, que era un viejo funcionario que llevaba trabajando en el Banco Mundial 20 y tantos años, siempre dedicado a la atención de problemas relacionados con catástrofes, me dijo, mire, licenciado, le quiero confesar algo. El antier que recorrimos la zona de Tepito, nos reunimos, mis compañeros, miembros de la misión y yo, en el hotel, y llegamos a una conclusión, que usted nos había armado un teatro, porque eso que habíamos visto era inimaginable. Siempre habíamos visitado las zonas de desastre acompañadas con fuerzas policiales o incluso con fuerzas militares. Y usted, en unas camionetas ahí destartaladas, unas combis destartaladas, nos llevó al centro de los conflictos. Usted interactuó con muchos de los que estaban ahí, lo reconocieron a usted y entonces nos llevó usted a lo que dice usted que estaba reconstruyendo. Entonces, después de haber hecho ese análisis, llegamos a la conclusión de que eso no era posible, de que nos estaba usted mintiendo. Por esa razón, pedimos el recorrido a todas las zonas. Y le dije, mire,
Si ustedes me lo hubieran dicho, nos hubiéramos ahorrado la fatiga de recorrer todas estas zonas y la soleada. Y porque les hubiera yo dicho lo mismo que le voy a decir ahorita. O la reconstrucción se hace de común acuerdo con la gente o no se puede hacer. Y yo lo que hago en mi trabajo es conciliar las voluntades de la gente, convencerla. Y le debo decir con toda franqueza, la gente me cree, tiene confianza en lo que yo estoy diciendo. Y cada uno de mis actos es consecuente con la confianza que me han depositado. Ciertamente tenemos problemas y los vamos a seguir, pero encontraremos fórmulas de irlos resolviendo. Otra anécdota. En el gobierno federal hay una especie de orcas caudinas que se llama la Comisión de Gasto Financiamiento, en donde están representados la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de la Auditoría. Y tuve que ir en varias ocasiones a informar respecto de los avances del programa. Y en una de las últimas reuniones me dijeron, la verdad es que para nosotros el programa es un desastre, porque lo que has hecho es construir vivienda provisional en todo lo que has encontrado. Dijo, incluso en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Pues sí, dije, es que no encontraba yo espacios donde hacerlo y donde me lo han permitido, pues ahí construyo mis campamentos. Pero ya siquiera ya caminaste esas regiones, esas zonas, para ver lo que significa para la ciudad tener esos campamentos en las calles. Dije, pues no veo dónde más. Digo, pero nuestro temor es que cuando tú termines de construir, esos campamentos se van a volver a llenar con gente. Y es cosa de nunca acabar. Le dije, no, eso no va a ser posible, ya les expliqué. Y me dijeron, ¿quién nos puede asegurar que eso no será posible? Dije, lamentablemente, nadie salvo yo se los puede garantizar. Y les voy a explicar cómo lo estoy haciendo. En la medida que yo voy entregando vivienda, voy entregando escrituras de esas viviendas, entonces yo voy levantando. En el momento que yo saco a esa gente de los campamentos, yo voy levantando. En menos de 8 horas voy levantando esos campamentos. Yo no puedo hacer la cosa más efectiva que eso. Y así ocurrió. Efectivamente, los campamentos, salvo, quedaron en pie alrededor de 3,000 viviendas, campamentos que me pidió la Secretaría de Desarrollo Urbano que los entregara yo a un programa colateral que se llamaba Fase 2, que eran aquellos que no habían podido encontrar vivienda de acuerdo a las características específicas en cada uno de los programas que estaban vigentes. Y estos programas, fase 2, estaba financiado con recursos provenientes de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el resultado de todo esto? En la ciudad, en los programas fase 1, fase 2, renovación, que sin duda fue el más importante, y la reconstrucción de Tlatelolco, involucraron poco más de 80,000 viviendas en la ciudad, de los cuales, insisto, 48,800 fueron de renovación habitacional popular. La enseñanza
La enseñanza fundamental es de que estas cosas se pueden hacer solo en la medida que se cuente con el apoyo de la gente. ¿Cómo voy a imaginar que yo podía sacar a la gente de las ruinas donde estaba viviendo y decirles, sálganse de aquí, váyanse a vivir donde ustedes quieran y dentro de 4 o 5 meses regresan y ya les voy a tener lista su vivienda? Pues eso, obviamente, eso no se podía hacer. Lo que hice fue involucrarlos en el proceso de construcción y para involucrarlos construí los campamentos frente al edificio que iba yo a demoler y les pedí a la gente que se volviera supervisora de la construcción y cualquier anomalía que advirtieran me la hicieran saber. Y efectivamente tuvo 2, 3, 4 casos que se me presentaron en que las compañías constructoras no cumplían con las normas y yo mandé demoler los edificios que estaban construyendo sin apego a las normas que les habíamos establecido. Esto se corrió fácilmente entre todos los damnificados y por esa razón simpatizaban con lo que yo estaba haciendo, pero algo más. En la medida que iba yo entregando casas, iba yo entregando al mismo tiempo los títulos de propiedad de esas casas. Hubo gente que estuvo patrocinando la idea de que no se vendiera la casa, sino que se entregara en renta. Eso era impráctico. Y finalmente les fui preguntando qué querían y todos aceptaron mejor que les diéramos el crédito a 10 años para hacerse propietarios de esa casa. Bueno, el quid, la parte esencial del tema es que gracias a la confianza de la gente fue posible realizar este proceso de reconstrucción. Llamo la atención a un hecho. Don Manuel Aguilera. Ay, ya termino. Licenciado Aguilera. Sí, Perdón usted, el tiempo es un tirano. Sí. Creo que nos ha dado usted una extraordinaria lección de cómo inició el proceso, el sismo, la magnitud, las estrategias políticas, expropiación, creación de un organismo, recursos del Banco Mundial, Colegio de Notarios Públicos, legitimización del éxito del programa con los propios beneficiarios. Yo creo que lo que usted dijo... Voy a agregar una cosa que me parece muy importante. Les dije que la Corte había considerado ilegal la expropiación. Entonces, en la medida que la declaró ilegal, los amparos empezaron a multiplicar. Y entonces lo que hice fue crear un equipo del área jurídica para que se dedicara a negociar con los demandantes su desistimiento. O sea, el tema legal era un tema importantísimo y si no lo dejábamos arreglado, el programa se iba a caer. Ahora sí. Totalmente de acuerdo con usted. Era la legitimidad jurídica del proceso, de todo el proceso. Legitimidad jurídica. Así es, ¿no? Muy amable, realmente nos dio una lección que nos puede dar mucho para los comentarios que sigue de Juan de Dios Pineda Guadarrama. En términos de políticas públicas, yo por lo menos anoté 7 puntos que conformaron en ese momento la política pública. En aras de la tiranía del tiempo, Juan, Federico, yo les pediría a ustedes unos breves comentarios, acotando el tiempo, pues porque hay otros compromisos establecidos, en términos de lo que el licenciado Aguilera nos ha compartido, que es una vivencia, una experiencia que yo creo que está presente en todas las generaciones que les tocó vivir, ¿sí? Adelante, Juan, si nos regalas tus apreciaciones, tus propuestas, tus comentarios, como quieras matizarlos, ¿no?
Sí, con todo gusto, Miguel. De verdad que va a ser un privilegio que mi amigo Federico, del doctor Montes y un servidor, podamos acompañar en esta extraordinaria presentación de don Manuel y su trabajo en el gobierno de la ciudad, entonces departamento. De verdad, ha sido muy interesante. Estoy impresionado del trabajo social que estuvo haciendo don Manuel Aguilera. Bueno, tenemos unos minutos más. Yo con todo gusto, si me permites, divido el tiempo que nos queda. Tanto Federico como yo tenemos un panel en 18 minutos. Entonces, Federico, quedan 18, me quedo con 9 y te quedas con 9. ¿Ok? ¿Te parece? Muy bien. Me invitaron a hablar en un foro sobre los desastres naturales y su análisis desde un punto de vista de políticas públicas. Tengo que decir de entrada que las políticas públicas inician en la década de los 40 del siglo pasado con un extraordinario trabajo académico y de investigación de Harold Laswell. Harold Laswell empieza a desarrollar una nueva disciplina que dice, ¿qué es lo que tiene que hacer el ejercicio público? Y responde, la dignificación de la vida humana. El gobierno en acción y decisión nos tiene que ayudar a solucionar problemas, pero no solamente a solucionarlos, sino a hacerlo de la mejor calidad. De ahí pues que empieza todo este proyecto en las universidades, en los tanques pensantes, en las instituciones de gobierno, para que el gobierno sea eficaz. El asunto de honestidad, transparencia, ya tenía que darse por hecho, porque en un gobierno no puede haber opacidad. Ahora se buscaba eficiencia. Así es como, respondiendo a la historia y tradición de las instituciones en Estados Unidos, que desde el siglo XVII crearon una oficina para atender los desastres naturales, nos damos cuenta que el andamiaje institucional de formación de una política pública tiene que ver básicamente con los conceptos y con el objetivo de dignificar la vida humana a través de el consenso social. Pues no hay política pública que se considere como tal si no maneja sentido de transparencia, de rendición de cuentas y sobre todo, el primer concepto, lo que se llama consenso social. Si una política pública no tiene la tradición de ser aceptada y previamente consensuada con la sociedad, no tiene la calidad de política pública. Si bien entendemos que la política pública para un proceso de enseñanza se refiere en proceso, lo que se llama en inglés de policy process, debemos también tener la claridad que las políticas públicas tienen que considerar un programa detallado de atención. Aquí en Estados Unidos tenemos lo que se llama FEMA, que es la Agencia Federal de Administración de Desastres en los Estados Unidos, que tiene fondos presupuestales de grandes magnitudes y que los usa para capacitar previos a los desastres. Por eso me da mucha simpatía ver al presidente de México volando en un helicóptero y diciendo públicamente, sin ninguna resistencia, que en Tabasco tuvieron que tomar dos decisiones, entre inundar Tabasco, la ciudad, o desviar el cauce del agua a otras comunidades, diciendo él y reconociendo a los más pobres, cuando él dice que su gobierno es primero a los pobres, me da simpatía, me da ternura. Los desastres se atienden con conocimiento científico. Siempre debe de haber un plan por lo que va a pasar. Sabemos que Tabasco se inunda frecuentemente y el gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de hacerlo con un sentido científico y de claridad, respetando la dignidad humana y no diciendo ligeramente, tuvimos dos caminos que hacer, irnos por acá e irnos por allá. Las decisiones de política pública no se deciden en ese segundo, por un sentido de corazonada. Se deciden con conocimiento tecnológico. Meses antes, semanas antes, se sabe cuál va a ser el contenido de cada huracán, el contenido de esos desastres naturales a través de lluvias y ciclones. Y es ahí cuando los planes gubernamentales serios deciden cuál va a ser el curso de acción tomar. Obviamente los terremotos son otra situación muy diferente. Pero, de todas formas, pensar que un gobierno es irresponsable y que decide en ese momento que voy volando en un helicóptero
tomar una decisión de política pública que va a afectar a los más pobres, a donde hay mayor tristeza social, donde hay mayor sufrimiento. No estoy diciendo que la mejor decisión sea no haberlo desviado. Estoy diciendo que la política pública busca la dignificación humana, busca el tratamiento con voluntad y conocimiento. Por eso las políticas públicas se procesan en etapas. Hay un diseño de incorporar a la agenda pública las demandas sociales que antes fueron demandas sentidas, y cuando se incorporan a la agenda de gobierno a través de consultas, a través de estar cerca con la sociedad, se llaman entonces problemas públicos incorporados a la agenda de gobierno. Esta agenda de gobierno después tiene un procesamiento y señala lo que es un diseño de políticas públicas que a través de grupos multidisciplinarios, con visiones de carácter social, económicas, con carácter científica, de ingenieros, de matemáticos, se empieza a diseñar cuál será la política pública en materia de atención de desastres. Se prepara un plan y se vuelve a consensar con la sociedad y con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Una vez que se ha aceptado y se ha colegiado una decisión, después del diseño de la política pública, se empieza entonces en la formulación de políticas y en su caso en la implementación. Sabemos que Tabasco se va a inundar. ¿Qué va a hacer el gobierno estatal, municipal, federal? Y después de que está esa formulación, en el momento mismo empieza la implementación como una parte importante del análisis de políticas públicas. Así pues, una vez que se dedica a la implementación, viene la terminación de las políticas, la evaluación y dejar una memoria histórica de qué decisiones han tomado cada gobierno para que se aprenda del pasado. Y no decir, decidimos entre que se inundara Villahermosa a que se inundaran otras zonas, mejor decimos que los pobres tuvieran sufrimiento social aún mayor. No, eso no es política pública. Son corazonadas en el ejercicio gubernamental que están llevando a México al desastre. Algunas voces dicen, esas no las quiero escuchar, que fue una decisión política porque la refinería se estaba construyendo en esa dirección y no querían impactarla. No lo creo. Creo que el presidente tiene buenas intenciones sociales, pero simplemente no tiene la forma de poderlas implementar. No obstante que estudió Administración Pública y Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, nuestra máxima casa de estudios, que es la UNAM. Quisiera cerrar en el minuto que me queda diciendo, sin lugar a dudas, que de algo debemos estar seguros. Que la política pública, además de buscar la dignificación de la vida humana, busca atender a los que menos tienen, no con retórica de que los primeros los pobres. Busca incrementar los niveles de bienestar social y encaminada a los desastres naturales, se deben preasignar fondos en el presupuesto nacional, estatal y municipal para minorar los impactos que tienen los desastres naturales en la población. De ahí pues que seamos sensibles al dolor humano. De ahí pues que dejemos la retórica y armemos un gobierno sólido. No hay tiempo para hablar de los errores que se cometen en Estados Unidos al respecto. Pero lo que sí puedo decir es que en Estados Unidos hay instituciones transparentes que, aunque el presidente diga algo, hay contrapesos de poder en el judicial y en el poder legislativo. No es el país de un solo hombre, como dijo en algún momento Enrique González Pedrero, en algún momento maestro de Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias por su atención, Federico. Hice mi esfuerzo, lo cumplí. Tomé 9 minutos. Gracias, Miguel, por tu invitación, de verdad. Don Manuel, qué gusto escucharlo y verlo nuevamente. Juan, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que tu enfoque de la política pública me hace recordar algo que alguna vez hicimos don Manuel Aguilera y yo. Jesús Silva Herzog decía, lo verdaderamente importante es lo humano. ¿Lo recuerda usted, don Manuel? ¿Sí? En aquella antología que hicimos.
lo importante es lo humano, ¿sí? Y creo que ese enfoque de la política pública que nos has compartido, Juan, es lo que no debemos perder en cualquier desastre natural y en cualquier momento y en cualquier tipo de política pública que tenga que implementarse en beneficio de, anteriormente era el hombre, el pueblo, ahora son las sociedades, porque las sociedades evolucionan. Y le dejamos la palabra a nuestro amigo Federico. Federico, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primeramente, agradecido, maestro Miguel, por la invitación. Es un honor escuchar a don Manuel Aguilera en este proceso que llevó a cabo con esta reconstrucción tan complicada y con altos niveles de restricción en estos sismos derivados en décadas pasadas, y esa experiencia que nos ha podido compartir. Y desde luego también escuchar al doctor Juan de Dios Pineda con esta visión tan disruptiva, pero tan sensible a nuestra realidad desde la perspectiva de Estados Unidos, pero cómo puede incidir en México con muchas acciones que están sucediendo. A mí el tema que me ocupa y que trataré de ser muy breve, pero muy significativo es, ¿y qué pasa con la sociedad civil? ¿Qué pasa en esta época en donde este tipo de desastres naturales son acontecimientos que algunos pueden ser no predecibles, con alto nivel de incertidumbre, pero ya hay una cuestión de la experiencia como gobierno que uno debe de tener? ¿Qué está pasando con esta sociedad civil? Y a mí me gustaría rápidamente determinarlo con algunos elementos. Primero, hay un elemento fundamental que se llama buena intención y que la sociedad mexicana tiene de manera inherente. Hay quien en la parte teórica lo llama como ese nivel de conciencia social que tenemos los mexicanos, pero en los últimos tiempos le han denominado la conciencia social emergente de la sociedad mexicana. ¿Qué significa esto? Significa que esta sociedad civil, que está integrada por una gran parte de la sociedad, de las personas de a pie que conformamos nuestro país, somos muy sensibles a los acontecimientos que suceden y sobre todo a las desgracias que se generan de acuerdo a estos acontecimientos naturales y desastres. Cuando de pronto sucedió lo del sismo hace unos años, también en la parte en el año 85, hoy en día que estamos pasando con esas inundaciones en el sureste, en donde Tabasco, Veracruz, Oaxaca, muchos estados de la República están viviendo estas circunstancias de desastres naturales. La parte inherente, y vamos a decirlo así, natural de la sociedad mexicana es tener ese nivel de conciencia social y de ayuda. Y vamos a ayudar, y vamos a asociarnos, y vamos a generar colectividad. Y pudiera ser que hasta personas que en ningún momento han generado esa sinergia, se genere la propia sinergia de la conciencia social. Sin embargo, hay un elemento que es importante en el nivel de estudio. Es un proceso que, aunque se da y genera valor, tiene una característica de corto plazo. ¿Por qué? Porque de pronto generamos esa trazabilidad y esa sinergia, esa conciencia social emergente, ¿sí? Solamente por un tiempo. ¿Y qué pasa después? Bueno, después vuelve a venir esta cuestión de no sinergia, de autonomía, de, vamos a decir, de visión particularizada de ayuda. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, por dos circunstancias fundamentales. Una, por la propia cultura que tenemos en nuestra sociedad, y hay que decirlo con todas nuestras palabras, y que esta buena intención no alcanza, ¿sí? Para poder ayudar a generar procesos permanentes y sostenibles. ¿Para qué? Para anticipar y para reaccionar ante estas, vamos a decir, estos desastres naturales. Pero la segunda cuestión importante que se debe de determinar es la parte que es, ¿y qué está haciendo el gobierno? Porque el gobierno debe de ser ese coadyuvante para que esta conciencia social emergente pueda convertirse en una conciencia social sostenible. ¿Qué significa esto de sostenible? Bueno, que si sabemos que nuestra sociedad mexicana es inherente, es sensible a esta ayuda del prójimo, a través de cierta estructuración, a través de ciertos programas, a través de ciertos financiamientos, poder darle sostenibilidad y efectividad ¿a qué? A toda esta serie de acciones de ayuda a través de la sociedad civil en cuestiones de desastres. Pero ¿cómo se puede ver transformado esto? Bueno, a través de políticas públicas. Bien lo decía el doctor Juan de Dios, la cuestión de las políticas públicas deben de ayudar, deben de fortalecer esa conciencia social que tenemos los mexicanos para pasar de un sentido emergente a un sentido sostenible. Y es por ello que requerimos, sí, precisamente que se haga un análisis cuantitativo con una tendencia científica, en donde la ciencia política, al tener esta característica de ciencia, se allegue de mejor manera hacia el método científico, que genere diagnósticos fortalecidos, que utilice mejores prácticas, que utilice instrumentos que han dado comprobabilidad para que
para dos características fundamentales. La sociedad civil tiene que volcarse en esta ayuda a través de los diferentes grupos de ayuda, a través de las personas que quieren ayudar, a través de esta conciencia inherente del mexicano en la ayuda del prójimo, pero a través de una estructuración de política pública que sea producto ¿de qué? De un proceso científico, analítico, instrumental, documentado. Y eso es en donde empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas porque ocurre un fenómeno que hay que decirlo con todas sus palabras, y no solamente puede ser efecto de un gobierno, sino de manera desafortunada ha ocurrido a lo largo y ancho de la historia de México, que es cuando el gobierno, a través de la administración del Estado, ¿sí?, pretende muchas cosas, hacer omiso a la responsabilidad que tiene y darle la responsabilidad a la sociedad civil para poder atender este tipo de características y necesidades que tiene la sociedad cuando hay un desastre. Y esto no debe ocurrir. Hay un término, ya para ir terminando, a nivel internacional, que se está manejando mucho cuando pasan estas circunstancias. Y estas características le llaman la colectividad social pública gubernamental. Y son elementos fundamentales en donde dicen, tenemos que generar una sinergia entre la sociedad civil, entre el ciudadano de a pie, esa persona que tiene esa sensibilidad de ayuda a su prójimo, pero también en la parte del Estado. Y cuando generemos esta colectividad a través de recursos adecuados, de un proceso y diagnóstico adecuado, de haber vislumbrado mejores prácticas, de funcionarios con alto nivel de sensibilidad política, pero también con un alto nivel de preparación estratégica pública, puede entonces, a través de estas organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos, generar una simbiosis efectiva para entonces generar una trazabilidad de políticas públicas que sean producto de programas, de acciones, de actividades que verdaderamente ayuden a ¿qué? A dar esta efectividad que requiere nuestra sociedad. Finalmente, decirles que la política pública no solamente debe estar orientado para poder reaccionar a estos desastres naturales. Las políticas públicas también deben de estar orientadas a tratar de prevenir, a tratar de determinar el menor riesgo posible de impacto. ¿A quién? A las personas, sobre todo, más vulnerables, porque ellas son las que pagan el mayor costo cuando una política pública encaminada a los desastres no es efectiva, no está con esta sinergia con la sociedad civil. Pero, y decirlo, más la sociedad civil podrá sustituir la función y la responsabilidad que le toca al gobierno. Hoy necesitamos una colaboración efectiva. Por mi parte es todo, y yo antes de terminar me gustaría simplemente decirles muchas gracias, maestro Miguel, don Manuel, un gusto de verdad escucharlo, verlo, ¿sí? Con toda esta sapienza, y doctor Juan de Dios, siempre, y en toda ocasión, siempre aprender de usted, pero además decirlo, me parece que este tipo de foros son muy importantes, porque ayudan a generar algo que es fundamental hoy en día en nuestra sociedad. Ser críticos desde una perspectiva positiva, constructiva, y que ayuda a que pues muchas personas tengamos un espacio para poder comentar nuestras ideas desde una perspectiva estructurada. Muchas gracias, y también ocupé mis 9 minutos exactamente, y es un gran esfuerzo y una gran síntesis, porque no importa el tiempo, lo importante es generar valor y compartir conocimiento. Muchas gracias. Muy aleccionador su punto de vista, Federico. Lo dije al principio, el tiempo es el peor tirano de la vida, el corto tiempo que tiene la vida humana, ¿sí? Muchísimas gracias por su participación. Creo que el tema así planteado es inquietante, es estimulante, y creo que podemos abrir más foros. Yo no quisiera dejar la oportunidad de que planteáramos un siguiente foro sobre pandemias, ¿sí? Ojalá que podamos comentarlo, preferentemente con los mismos participantes. Creo que también es un tema bastante importante, como lo estamos viviendo ahora nosotros en esta generación, el tema de las pandemias, específicamente la del COVID-19. Por lo tiránico del tiempo, no nos da tiempo de participar a las preguntas del público, pero sí hay saludos, felicitaciones y mensajes hacia cada uno de ustedes. Don Manuel Aguilera, muy agradecido con su participación. Juan de Dios Pineda, igualmente. Federico, muy buen viaje, y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo de nuestro público, y espero que no sea la última, sino la primera de muchas pláticas, ¿sí? Muchísimas gracias a todos.
Don Manuel. ¿Qué ¿Tiene pasó? usted ahí, don Manuel? ¿Eh? Solo estamos